inusitada cantidades importantes de dólares. Se lo preguntamos a Julián Montané, que está en línea de teléfono. Julián, Lucas Amerizo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Estos son síntomas de estabilización? ¿Son parches? ¿Cómo calificar estas 3 medidas que ha adoptado el gobierno a comienzos de año? Mira, básicamente eso era una de las medidas que pedía el FMI, que acumulara reservas. Y bueno, esto es lo que empezó a hacer a partir del 1 de enero. De hecho, en una entrevista, una nota anterior, habíamos hablado de que habíamos pasado de un esquema más austríaco a un esquema monetarista, y bueno, empezó el 1 de enero, y como bien podemos ver, a partir del 5 de enero el Banco Central empieza a comprar dólares, y hoy lleva una suma de 515 millones más o menos. Y después, bueno, haber ido a los bancos a ofertar colocación haciéndose de crédito de una deuda que después la usó para pagarle al fondo, digamos, sin ir necesariamente al Fondo Monetario buscando algún waiver o roleando la deuda exclusivamente en su totalidad. ¿Eso también es un síntoma a tener en cuenta? Claro, lo que hizo en realidad fue pagar, o sea, refinanciarse, se llama. Vos tomás una deuda y pagas una deuda vieja, entonces sí. el total de la deuda no es que se expande. Y después usó también parte del dinero que tenía ahorrado proveniente de su país fiscal para pagar, entonces en ese sentido la redujo. Y ¿por qué atesora dólares además de un consejo del Fondo Monetario? En todo caso, ¿cuáles son las reservas reales, las netas en la Argentina? sí, no, el motivo principal es porque usted compra reservas porque son un seguro, ¿viste? Cuando un país tiene mayores reservas, tiene mayor capacidad de enfrentar los reveses en la balanza de pago cuando hay fuga de capitales, salida. Entonces pasa más por ahí que por otra razón. Y después hay una cuestión también estadística, o sea, un país normal, por así decirlo, tiene el 20% del PBI en reservas internacionales. Nosotros tenemos más o menos entre el 6 y el 7, entonces esa es la causa principal. Y después la reserva negativa, ¿viste? Hay diferentes metodologías de cálculo, pero no tiene relevancia hoy en día. Hasta ahora venimos encontrando algunas explicaciones a cómo el gobierno atraviesa coyunturas, ¿no? Cómo paga los cumplimientos de meta con el fondo, cómo cumple con el tema de atesorar reservas en el banco para llegar a este porcentaje, cómo con el debut de las nuevas bandas cambiarias se está bajando por debajo de los 600 puntos el riesgo país. Ahora, en materia política económica más a mediano plazo, ¿qué hay que esperar o qué debería demostrar el gobierno, Julián? En primer lugar, lo que estamos viendo es que las tasas de interés van a seguir altas, porque bueno, con este dato de 2,8 que tuvimos de inflación, no van a bajar. Entonces va a seguir sosteniendo el esquema de las tres anclas, seguir con el superávit fiscal, seguir pagando deuda y seguir con esos tipos de interés elevados. Entonces, prontamente no estamos viendo una expansión repentina de la actividad, pero sí a lo largo del año. Bueno, si tenés que calificar este 2026 después de 2 años ya de la era Milei y de su ministro Caputo, ¿cómo calificarlo? ¿Qué debería cumplirse este año? Sí, no, lo calificaría como muy bueno desde mi perspectiva. ¿Y qué debería cumplirse? Por ahora, al menos seguir con ese esquema de los tres anclas. O sea, tiene que seguir con superávit fiscal, porque si rompe eso, ya se cae el gobierno, el programa, y le jugaría muy en contra. Después el segundo ancla, que es la cantidad de dinero fija, o sea, no debería emitir más, pero bueno, ahora lo que está haciendo es comprar reserva contra demanda, entonces no es una emisión mala, por así decirlo, pero eso yo lo dejaría ahí como alerta amarilla. Y después lo otro, estabilidad del tipo de cambio, que sí se está logrando porque hay gente que está vendiendo dólares, entonces a pesar de que el dólar cae, el Banco Central puede comprar. Lo último, estamos empezando el 2026, ¿no? Cerramos el 2025 con el 31,5 oficial, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar para este año en materia de inflación? Y las 10 consultoras más importantes del país están esperando un 21% para diciembre de 2026. Personalmente creo que puede ser menos, pero bueno, para ser cautos, supongamos este 21. Ahora, ¿cómo le cuesta a la Argentina sacarse este salvavidas de plomo de hace décadas, que es la inflación? Porque cuando uno mira, digamos, en la proyección de los países latinoamericanos, de diferentes signos políticos, las inflaciones están todas por debajo de los 2 dígitos, salvo Bolivia y Venezuela.
Correcto. El problema del argentino es que nosotros, a diferencia del resto de Latinoamérica, somos una economía bimonetaria. Es decir, si bien oficialmente usamos el peso como moneda nacional, el argentino se dolariza siempre que hay incertidumbre, miedo. Cuando eso no pasa, a lo mejor en Brasil y en otros países, incluso en Bolivia. Entonces, ese problema que como es bimonetaria y siempre hubo exceso de pesos, la gente fue al dólar y al stock, o sea, acumular mercadería. Y eso se traducía en subida de precio. Entonces ese proceso o esa transición es lenta y por eso que todavía no se terminó. Y otro punto acá muy importante es el tema de la desregulación. Porque el índice de inflación vos metés todo ahí, metés una entrada al cine, lo que sale una zapatilla, un pantalón, incluso la tarifa, o sea, agua, luz, gas, electricidad. Y el motivo por el que la inflación sigue dando alta es porque se están desregulando tanto la electricidad como el gas. Entonces cuando vos desregulás sube la tarifa y ahí te da que es más alto. Porque si, por ejemplo, vemos desde que asumió Milei hasta hoy, los precios que estaban regulados, o sea, incluido tarifa, subieron 4 veces. La núcleo, que son los que no tienen ningún tipo de control, 3 veces y media, y los estacionales 2 veces y media. Entonces, claramente, la inflación de Milei es una inflación de precios regulados. Bueno, con esto nos quedamos. Lo que uno se pregunta es, le quedan 2 años por delante, ¿no? Habrá que ver cuál es su decisión después política. Pero un 2027 de vuelta con 2 dígitos, ¿te animás a mirar un poquito más allá? Sí, mira, 2027 no lo veo en 2 dígitos, ya vamos a estar en 1 dígito y de hecho el REN lo está viendo en 1 dígito. Y eso que no son, digamos, proyecciones del oficialismo, sino de consultas privadas. Bueno. Así que, sí. Veremos que así ocurra. Julián, gracias siempre por tu tiempo, muy amable. A vos, Lucas. Muy bueno. Julián Muntané, economista, para explicar este término de un enero con decisiones, ¿no? A propósito de esto, y rapidito, antes de pasar a otras cosas, en materia de resoluciones, rige desde hoy 0% de gravámenes impositivos a la importación de celulares, esto para un nicho del mercado, ¿no es cierto? Que si bien efectivamente ha habido un sinceramiento de precios de algunos de estos tipos de productos de telefonía, se le ha sacado la carga tributaria. Bueno, veremos cuál es la reacción y el poder adquisitivo del país en materia de los productos